Bien, muchísimas gracias, Vero, por toda esta información. Es momento de darle la bienvenida al presidente de la ANEP del CODICEN, a Robert Silva, para hablar del comienzo de clases que, bueno, estamos a horas, ¿no? Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Estas clases comienzan, bueno, con una perspectiva positiva de mayor presencialidad, pero también con algunas zonas de incertidumbre, por ejemplo, con los protocolos sanitarios, ¿no? Lo hablábamos un poquito ahora antes de comenzar. El Ministerio de Salud Pública emitió recomendaciones. Desde el Ministerio de Educación y Cultura, bueno, se anunció que se iba a trabajar para cambiarlos. El presidente mismo de la República, bueno, rechazó algunos conceptos, por ejemplo, del manejo de las cuarentenas para niños vacunados y no vacunados. ¿Con qué protocolo vamos a comenzar las clases? Con el que se aprobó ayer. Ayer el CODICEN aprobó un nuevo protocolo que lo vamos a hacer público en algún rato, en donde se estuvo trabajando justamente esta circunstancia. Ustedes saben que todo inicio de cursos requiere un conjunto de acciones bien complejas, no solo pedagógicas, sino también organizacionales. Y las organizacionales van desde la elección de cargos hasta tener los casi 2.800 centros en condiciones para comenzar las clases. Paréntesis, gran avance que hemos tenido. Ustedes recordarán que todos los comienzos de clase eran las reivindicaciones de lo mal que estaban muchos centros educativos para comenzar. Por suerte, hemos ido avanzando y hemos cambiado esa situación. Ahora, el tema del protocolo lo hace particular. Es el tercer año que estamos en pandemia. Y nosotros creemos, por más que hay toda una cuestión de por qué protocolizar, de protocolizar sí, protocolizar no, nosotros creemos que hay que establecer, porque da garantía, da certeza, da ecuanimidad en el funcionamiento del centro educativo, y nuestras comunidades están acostumbradas a que haya un protocolo que establezca y que guíe un poco el accionar y que recuerde algunas cuestiones. Porque si bien hemos avanzado, es muy bueno saber el uso del tapaboca, que nosotros, esto es un cambio, hay una recomendación de usar el tapaboca ahora, no es más obligatorio, sino que hay una recomendación. ¿Para estudiantes? Para estudiantes y para estudiantes. Adultos tienen que seguir usando el tapaboca. Es muy buena la precisión. Los adultos que ingresen al centro o los docentes y funcionarios tenemos que seguir usando tapaboca. En el caso de los estudiantes, hasta los 6 años no está permitido y luego es recomendado en función de que, bueno, es un elemento más de protección. Y otra cuestión, también, todo es recomendado. No es más obligatorio a partir de los 11 como era. Esa fue la recomendación que tomamos de salud pública. Y otra cuestión bien importante y que a veces lo descuidamos es la ventilación. La ventilación es importante y en ese sentido lo recordamos, lo reafirmamos, junto con las cuestiones vinculadas a la higiene, a que es importante mantener la higiene, el cuidado personal y la higiene son dos componentes trascendentales. Y una cuestión que ahora nos viene y que lo hablábamos es el tema de las cuarentenas. Es decir, ha habido un avance muy importante en la medida que ahora, bueno, las cuarentenas se han reducido, no hay cuarentena cuando hay un caso, o pueden haber varios casos en un centro educativo y tampoco hay cuarentena, lo cual es una muy buena noticia. Y la cuarentena se da cuando hay brote. Y la cuarentena ahora, la que nosotros hemos tomado en diálogo siempre con salud pública, que ha sido nuestra característica, es aquella que se genera, como dije, cuando hay un brote, que es cuando hay 2 o más casos en un aula o en un salón de clase, que tiene el nexo epidemiológico entre ellas, es decir, uno se contagió del otro. Puede haber... Es difícil de definir, ¿no? Bueno, pero para ahí va a estar la actitud vigilante permanente, la consulta con el prestador, la atención con nuestros servicios médicos, con epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Es decir, es una situación compleja, pero que ustedes saben que está descendiendo, entonces creemos que la presencialidad va a ser muy menormente afectada como lo era antes. Y con esto redondeo, la cuarentena baja a 5 días y reintegro al 6º día. Para todos los alumnos. Para todos, con porque esa era la puntualización que me parece que es importante tener en cuenta, porque luego de esos anuncios del Ministerio se cuestionó de alguna manera que se discriminaba a los niños por estar vacunados o no. Eso es lo que quiere eliminar el CODICEN para todos los alumnos. Eso es lo que hemos estado hablando y dialogando con salud pública. Primero por una cuestión pragmática. Tenemos muy poco porcentaje de niños con las 2 dosis y que además, ustedes saben que tienen que transcurrir 10 días desde la segunda dosis.
¿Qué porcentaje Entonces, aproximado? estamos, según el último dato que tenía, menos del 10%. Pero, como me decían en Salud Pública, esto avanza día a día. Nosotros ratificamos, reivindicamos y exhortamos a los padres a que vacunen a sus hijos. El diferencial de este país ha sido que vacunó primero a los docentes junto con el personal de la salud y a los funcionarios. Luego fuimos de los primeros en vacunar a los menores de 18 a 11, a 12. Y ahora somos de los primeros en vacunar a los niños. Es un diferencial. Es la realidad que el mundo nos ha marcado y que, bueno, y que nosotros, si queremos trabajar por la educación y por la presencialidad, tenemos que vacunar. Y estamos en este primer protocolo del año, que hemos entendido que es bueno que sea, por lo menos nos hemos fijado un horizonte hasta la Semana de Turismo. Bien. Y ahí ver cómo evolucionamos. Ahora, distancia entre alumnos, no hay más todo eso, distancia no hay más entre distancia. alumnos, no hay más cupo de estudiantes en las aulas. Sí hay que evitar las aglomeraciones, sí sugerimos el tema de las entradas pausadas, de entradas por un lado, salidas por el otro, exhortamos a las familias y establecemos que vaya un adulto cuando los niños son menores, para evitar la aglomeración, en fin, lo que estamos ya acostumbrados, que esas cuestiones no es solo la vacuna, sino también el cuidado personal y la higiene son elementos fundamentales para seguir luchando contra la pandemia. Ahora, pensando en eso que preguntaba Lore recién respecto a las distancias que se eliminan de alguna manera, no va a ser obligatorio el uso del tapabocas para los más chicos en edad primaria, ¿no? Más que nada los chiquitos dijimos que no lo pueden usar. No lo pueden usar, inicial no. Pero hay algunos grupos que siempre se han caracterizado en algunos centros educativos por la superpoblación en las aulas. ¿Eso se está teniendo en cuenta? A ver, nosotros hemos avanzado muchísimo en cuanto a tener muchísimo menos superpoblación. Y la superpoblación, definida así como tú lo has dado, es a veces que hay un grupo que tiene más de 30 estudiantes y excepcionalmente alguno más de 35. Venimos trabajando en eso, primaria está avanzando fuertemente en achicar esa cantidad de grupos con 30 niños o más. Lo que pasa es que a veces se dan las circunstancias. Primero, ustedes saben que a veces no tenemos capacidades locativas en cuanto a cantidad de salones, pero sí salones grandes que albergan estudiantes. Entonces a veces tenemos grupos que tienen más de 30 y algo estudiantes, pero tienen 2 docentes. Tienen un salón grande y tienen esa particularidad. He visitado escuelas que así funcionan. Pero nosotros venimos manteniendo el promedio de estudiantes por grupo, 23, 24 en primaria, 28, 27 en educación media. ¿Qué va a pasar cuando los docentes se contagien? ¿Cómo es el protocolo para justamente cuarentenas? Bueno, nosotros hemos acordado que vamos a elaborar un nuevo reglamento un protocolo para nuestros funcionarios. Lo estuvimos conversando el otro día con los sindicatos, pero en este caso rige, ustedes saben, que acá hay cuestiones instrumentales, funcionales, operativas, llamémosle así, y luego hay cuestiones que son vinculadas a lo sanitario. Entonces, la autoridad sanitaria, que es nuestro Ministerio de Salud Pública, establece para los adultos determinadas características. Cuarentena sí, cuarentena no, si está esta situación, si tuvo la enfermedad, si no tuvo la enfermedad. Ahí nosotros no nos metemos. Los docentes, los funcionarios no son distintos que el resto de los empleados y que el resto de las Trabajan personas. con niños, ¿no? Por supuesto, entonces, por lo tanto, como los médicos, más rigurosos debemos ser en el cumplimiento de ese protocolo que Salud Pública ha establecido y que fue la última recomendación que ustedes hablaban. Sí, usted hablaba de la importancia de la ventilación, de la higiene. ¿Con qué inversión arranca el año en esa materia? Y ahí sé que son muchas partes. Está todo el tema de auxiliares de servicio, que es un reclamo también de gremios, que faltan, pero también está, no sé, inversiones en poner a punto los edificios, ahora teniendo en cuenta el protocolo. Y me hace pensar, por ejemplo, en la época de la tuberculosis, donde el país invirtió en diseño de centros educativos acorde a ventilación, a los patios, a las galerías con las aulas, ¿no? Se está trabajando en ese camino. Pienso en purificadores de aire, abrir ventanas donde quizá no las había. Sí. A ver, estamos en varias cuestiones en ese tema, varios frentes a la vez. Nosotros el año pasado, en el 2021, invertimos adicionalmente por tema de la pandemia 1.300 millones de pesos. La ANEP con sus recursos invirtió 1.300 millones de pesos en contratación de figuras docentes diferentes, en tutoría,
más de 290 millones de pesos en tutorías, cuestiones vinculadas a infraestructura, más de 300 millones, y así sucesivamente, limpieza extraordinaria. Acabamos de aprobar, en acuerdo, lo aprobó la Corporación Nacional para el Desarrollo, 117 millones de pesos adicionales para la contratación de empresas de limpieza en todo el país que permitan tener lo que los auxiliares de servicio no tienen, que es, bueno, falta uno y sustituirlo transitoriamente por determinados jornales. Ustedes saben que los docentes tenemos suplentes, los auxiliares de servicio no tienen suplente. Y en épocas de pandemia eso es una situación. Ahora bien, nosotros heredamos una situación caótica en materia de auxiliares de servicio. Y esa es la verdad. Voy a poner un ejemplo. UTU tenía más de 600 cargos de auxiliares de servicio vacante, sin proveer, y cuando dijimos, bueno, vamos a proveer una parte, solo 14 estaban financiados, porque el resto de la plata se gastó en otra cosa. Y como eso pasó en secundaria, pasó en primaria, entonces lo que estamos haciendo es, bueno, contratamos cooperativas, mandamos plata a las escuelas rurales para que contraten por comisión fomento, establecemos empresas terciarizadas, hicimos esto con la Corporación Nacional para el Desarrollo e invertimos millones de dólares en la contratación de nuestros auxiliares de servicio, que tenemos que atender una situación compleja que se arrastra hace tiempo. Primero, carencia, y segundo, un número importante de certificación. Una tanda de contratación de auxiliares de servicio, sobre todo en primaria, hace unos años. ¿Eso está previsto? Lo que hubo fue una regularización, Por eso se las no es aumento. como... Ustedes recuerdan que el que inventó esto en plena crisis fue Alejandro Echugarri. Fue el primero que dijo, bueno, a ver, hay que contratar, hay una cantidad de gente que era histórico, que los contrataban las comisiones de fomento y permanecían durante el tiempo. Entonces inició un proceso de regularización de esos auxiliares de servicio que continuó. Pero esto es como una situación compleja, porque nosotros tenemos que seguir contratando gente en lugares donde, por ejemplo, no hay gente, porque uno necesita en una escuela rural. Ustedes saben que cuando nosotros tomamos en el 2020 y fuimos a abrir las escuelas rurales, nos encontramos con más de 150 escuelas rurales que tenían solo maestro, no tenían auxiliar de servicio. El maestro cocinaba, el maestro lavaba, el maestro enseñaba, el maestro limpiaba. Entonces, esa situación nos lleva a atender que, por ejemplo, en esa zona rural hay una persona que podemos contratar y lo hacemos a través de comisión de fomento. Es un tema complejo que hay que seguirlo abordando para encontrar soluciones, porque es fundamental. Pienso en las críticas que pueden surgir en momentos donde se está hablando mucho de privatizaciones. ¿Por qué no contratar auxiliares de servicio para los centros educativos que pasen a ser trabajadores de primaria, por ejemplo? Sí, nosotros estamos contratando. Yo creo que una cosa no excluye la otra. Yo creo que cuando existen muchos mecanismos o varios mecanismos nos permiten trabajar mejor. Hay un tema que hay que atender y hay que decirlo. Y es preocupante en la educación. El número de certificaciones que tenemos de auxiliares, recorran las escuelas, no lo digo yo, hablen con los maestros, pregunten cuál es la realidad. Eso es un tema de la educación a nivel docente y a nivel no docente. Ustedes saben que a nivel docente, en materia de suplencias, nosotros tenemos en el entorno de 6.000 millones de pesos por año. Más del 9% del presupuesto de la educación pública es un tema de suplencias docentes que nosotros tenemos que trabajar, porque primero que nada hay que prevenir, hay que acompañar, hay que darle buenas condiciones de trabajo a nuestros docentes, y es importante avanzar en ese sentido. Silva, ya que estamos en el tema edilicio y queremos cambiar también a otros temas, hoy sale en búsqueda del alto vandalismo que hay en centros educativos, tanto escuelas como liceos, que aumentó un 40% en los últimos años y que se ha intentado fortalecer desde la ANEP la seguridad contratando a un jefe de seguridad, el excomisario Johnny Trías. ¿Qué trabajo se está haciendo? Ese 40% es del 2015 en adelante. Nosotros hemos atendido esa circunstancia, creemos que la educación tiene que trabajar profesionalmente. Ustedes saben que la educación es la organización pública más grande de este país, la ANEP. La ANEP tiene este año, y firmé la apertura de plata que la gente nos da para invertir en educación, más de 80.200, 400 millones de pesos para el 2022 solo. Eso es la ANEP. Entonces, hay que profesionalizar las áreas. Nosotros podemos tener muy buenas intenciones, pero si no ponemos a los mejores, a gente que sepa para atender el manejo de esos recursos, muchas veces cometemos errores, digamos, dilapidan recursos, se mal invierten, y la seguridad es uno de ellos. Por eso contratamos a este profesional
que nos está orientando. Estamos desarrollando licitaciones, tenemos servicios terciarizados de vigilancia, contratamos al Ministerio del Interior en otras áreas justamente para atender y para prevenir. Es decir, muchas veces nosotros constatamos que había duplicación. Se contrataba el llamado 222 por un lado, había cámaras, había alarmas, había rotación, vigilancia con móviles privados que andaban. Entonces hay que analizar y ver, bueno, cuál es el mejor servicio, analizar las características de las zonas, la reiteración del vandalismo en algunos centros, ver las medidas de seguridad. Lo edilicio es fundamental. A mí me puede encantar tener un edificio vidriado, hermoso, que puede ser incluso arquitectónicamente muy lindo, pero para la zona en la cual va a estar o para la utilidad que tiene que tener no lo puedo hacer. Y eso es otro tema que estamos, optimizar el uso de la plata de la gente en la construcción de los edificios, porque es una situación compleja. Yo no puedo dejar librado la construcción de edificios públicos educativos al leal saber y entender de los diferentes profesionales que trabajan en el área. Entonces, estamos avanzando en una, generación de protocolos de qué materiales se usan, cuáles son los tipos de edificios. Estamos avanzando lo mismo en la compra de muebles, de mobiliario educativo. No puede ser que a cualquiera compre los muebles que les parezca, bancos individuales, bancos compartidos, mesita. Bueno, hay gente que en el mundo estudia estas cosas y que va en la optimización del uso de recursos, pero además generar mejores espacios de aprendizaje y de enseñanza, que salir de aquel banco tradicional en donde yo le veo la nuca a mi compañero para tener mobiliario que permita distintas funcionalidades en el aula o en el espacio en donde se está trabajando. A propósito de comienzo de clases y grupos, ¿cómo estamos con el tema asignación, grupos docentes? ¿Cómo arrancan las clases? ¿Todos los grupos tienen docentes? ¿Faltan algunos? Bueno, ayer nos dieron los informes, los distintos subsistemas, venimos muy bien. Ustedes verán que tampoco hay una cuestión, se nos generó un problema con en la elección de cargos de dirección de educación inicial, en inicial y primaria. Ahí fue por un error de un tribunal. Se detectó el error y hubo que hacer la elección de nuevo a nivel de todo el país. ¿Es cierto? Sí, es un error, pero lo bueno es, miremos el medio vaso lleno. O sea, se descubrió el error, errónea para... claro, un error, se afectaba derechos de varias maestras, por lo tanto, se volvió atrás y se hizo de nuevo y estamos arrancando el año sin mayores complejidades. 96% de las horas de secundaria han sido asignadas en una elección que es diferente, una elección que es virtual, que utilizó en 13 departamentos la tecnología, que le dio mejores condiciones al docente, que no vulneró derechos, que evitó lo que vemos muchas veces en la televisión, que reclamamos, y yo como docente de UTU lo reclamo siempre, el hacinamiento, el maltrato, la espera durante horas en determinados lugares físicos. Entonces, aquí hicimos una elección, se anunciaron catástrofes. Se dijo, bueno, miren, el sindicato dijo, bueno, acá viene vulneración de derecho, viene afectación, no vamos a poder comenzar el año. 96%, Salto tiene el 99% de las horas asignadas y así seguimos avanzando. UTU viene de igual manera, se anunciaron también catástrofes, hubo alguna elección que hubo que hacer de nuevo, se hizo, nada distinto de lo que pasó otros años, pero creo que venimos arrancando mejor de lo previsto el año educativo. Silvia, hablando de comienzo, el 8 está previsto un paro general. Una muy mala noticia para la educación y para la educación pública en particular. ¿Cómo lo van a abordar teniendo en cuenta que muchas veces los centros educativos están abiertos los días de paro? Hay docentes que adhieren, otros que no, funcionarios que adhieren, otros que no. ¿Cuál es la realidad? El 8 de marzo mando a mi hijo a la escuela. ¿Qué va a pasar? Porque es el segundo día de clase donde además muchos inician ese día. A ver, yo creo que es una muy mala noticia para el país. Creo que es un error, y lo tengo que decir, importantísimo. Porque se afecta a la presencialidad. Estamos comenzando un tercer año en pandemia con muchas dificultades como las que tuvimos. Se afecta el entorno familiar, a la madre, al padre, a aquel que tiene estructurada y organizada su situación. Se afecta al funcionamiento y sobre todo de la educación pública. Entonces, dicho esto, que considero que es una mala noticia, que es un error importante que afecta a la educación pública, a la educación en general y a la pública en particular, digo, los centros educativos públicos de este país van a abrir como siempre. Tenemos algunas excepciones, que son algunas escuelas en Montevideo, en el área metropolitana, que lamentablemente se adhiere todo el personal y no tenemos cómo abrirla. Y no vamos a ser más realistas que el rey, no podemos abrirlas. Ahora, hay en la enorme mayoría, miren, yo lo quiero decir porque nosotros hemos pedido los datos. A veces en el área metropolitana
En educación inicial y primaria llegamos al 50% de paralización general, ¿verdad? Hay zonas que es más, hay zonas que es menos, muchísimo menos. En el área metropolitana. Y en el resto del país, ese porcentaje no llega al 30%. Hay departamentos donde la asistencia es más del 90% de los docentes. En educación secundaria estamos en un 30%, 34% fue el último promedio de adhesión en el área metropolitana, y en UTU es mucho más bajo. O sea, yo lo que le quiero decir a las familias: manden a sus hijos a la educación el martes 8. Es un día de alegría. Es un día que, además de reivindicar el legítimo derecho de las mujeres por seguir avanzando, que nuestro país es un país de avanzada en la reivindicación de derechos de las mujeres, es muy importante porque es el día de comienzo, el segundo día en algunas áreas y el comienzo en otras. Como tú decías, en segundo, tercero, quinto y sexto de secundaria y de UTU estamos comenzando. Así que es un día de alegría. Manden a los niños a las escuelas, a los liceos y a las UTU, que los docentes y los funcionarios que estén los van a recibir con el compromiso de siempre. Caóticas en algunos centros, como esos que cierran, por ejemplo, y que los niños van hasta ahí, los padres se van o los mandan en ómnibus y después quedan parados. Yo lo que apelo es a la sensibilidad, ¿no?, de que los docentes saben, los padres más o menos saben, pero los docentes también saben si se van a adherir. Entonces, a la sensibilidad hay que le avisen, que se pongan en el lugar de una madre, de un padre que tiene que mandar a su hijo a la escuela y lamentablemente el segundo o el primer día de clase no lo va a tener. Entonces, apelo a esa sensibilidad y a que avisen de si la escuela va a estar cerrada. Silvia, muchas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes, un gusto estar acá.